bicentenaria institución. Dentro del marco del 14º Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, los sistemas procesales y sus desafíos en el siglo XXI, organizado por la Universidad de Lima, el Colegio de Abogados y el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Saludamos la presencia del distinguido maestro docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, don Miguel Bueno. Doctor, muy buenos días, aplausos para él. Vamos a ceder la palabra al señor presidente, doctor Miguel Bueno. La inteligencia artificial y su impacto en los sistemas procesales. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenos días con todos, buenos días con la concurrencia. Mi saludo al doctor Omar Benaventos, presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, al doctor Raúl Canelo, que nos acoge en nuestra casa, el Colegio de Abogados de Lima, y también quiero saludar a la concurrencia y a quienes se encuentran en la mesa, al doctor Gabriel Chiván, al doctor Carlos Caro Coria y al doctor Chacón. Yo quiero comentar que para mí resulta además muy interesante la casualidad y la circunstancia, porque tanto en el encuentro que se produjo en Nayarit, en Nuevo Nayarit, en México, como en el encuentro que se produjo en la Argentina, tuve el gusto de compartir tema con el doctor Gabriel Chiván, ¿no? Y entonces estamos siempre en las indagaciones y en las vueltas sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Me pone la presentación, por favor? Vamos a ceñirnos al tiempo que se nos ha asignado y dentro de este complejo escenario que empezamos a vivir, póngalo en presentación general para que lo pueda ver, en presentación completa para que el público lo pueda ver. Perfecto, ahí abajo. Bueno, lo que yo quiero referir hoy día es el tema del juez y el algoritmo, ¿no? Y para eso, tomando línea de varios temas que ya se han tratado en exposiciones anteriores, el día miércoles y el día jueves, quiero relacionar el aspecto de la diferencia que existe entre digitalización y automatización. Por ejemplo, en el sistema peruano ya tenemos un avance en la automatización del proceso, la digitalización, pero que no necesariamente implica un uso todavía intenso de la inteligencia artificial. En el Perú ya se había organizado, digamos, una proyección del cambio del proceso de la justicia de papel a un soporte, a una plataforma digital. Y esto increíblemente fue acelerado, vamos a decir, de una manera alucinante por la pandemia. Y después de la pandemia ya no hemos vuelto a la presencialidad. Ahora las diligencias en general y el trámite del proceso se realiza de manera virtual. Por ejemplo, tenemos el escenario de la notificación electrónica, el expediente judicial electrónico, el embargo electrónico, el famoso remate judicial electrónico y las audiencias todas a través de la plataforma virtual de Google Meet. En consecuencia, hoy no tenemos la inmediación que teníamos antes con el juez, salvo en algunas cortes donde a lo mejor la posibilidad de acceder a la oficina del juez en horas de atención es posible. En las cortes que ya están automatizadas, que funcionan como módulos corporativos, ya no es posible hablar con el juez. Peor todavía, cuando en este modelo hay un conjunto de asistentes que actúan de manera simultánea y sucesiva sobre la tramitación de los procesos, de modo tal que hay unos asistentes que ven toda la parte postulatoria, hay otros asistentes diferentes que ven la fase de la actuación de pruebas y unos últimos asistentes que están en la fase de la generación de la sentencia. Y solo en ese momento los jueces de la justicia corporativa bajo el régimen de la oralidad pueden recibir, salvo que tengan la voluntad de hacerlo, desde luego, pero uno se encuentra con una barrera infranqueable, ¿no? Que es las ventanillas de atención, la salida eventual de un asistente o un mensaje que envían sobre cuál es el estado o en cuánto tiempo van a proveer un escrito presentado. Entonces, al juez solo se le puede ver en el momento previo a que se dicte la sentencia y lamentablemente a lo mejor el juez ni siquiera sabe de qué se trata el tema porque han sido tantas manos que han pasado y tantos casos que tiene que a lo mejor solamente revisa algo que le explican y lo suscribe. Entonces, ya estamos en ese escenario en el cual vamos a comunicarnos a través de mecanismos que no son de persona a persona. Cuando avance el tema de la inteligencia artificial, el tema, desde luego, va a ser mucho más complejo. Entonces, lo que se viene es una cosa que no vamos a poder, digamos, lo que podría pasar es que retardemos el tema por ausencia de soporte, de plataforma, de mecanismos
Hoy mismo las diligencias que se realizan de manera virtual a través de la plataforma Google Meet implican que no se puedan llevar adelante con precisión, con certeza, por ejemplo, actuaciones probatorias como las declaraciones testimoniales y las declaraciones de parte, porque simplemente no existe la tecnología que permita que todos accedan a un mecanismo que haga ver que no existe nadie que está orientando, no hay pantallas abiertas adicionales, ventanas abiertas para que, por ejemplo, un testigo declare según ha podido ser preparado. Eso no existe. Por ejemplo, cuando hay exámenes en entidades privadas por vía virtual, sí existen mecanismos de rigor que determinan si hay otro ruido ambiental, si está abierta más de una ventana, una pestaña, entonces ahí sí existe ese control. Pero, por ejemplo, en países como el Perú, donde la conectividad no es uniforme, ni siquiera en las diligencias, a veces es posible que el litigante mantenga su pantalla prendida, porque simplemente se le consumen los datos o está en un lugar complejo, la comunicación se dificulta. De modo tal que esas limitaciones de carácter operativo tecnológico se tendrían que superar primero para ponernos en un espacio de relativa igualdad. Pero, perdón, ¿todo esto con qué se maneja? Con el famoso algoritmo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial aplicada a los sistemas procesales va a originar que se siga una secuencia establecida. El algoritmo no es otra cosa que un conjunto ordenado de instrucciones o pasos que se deben seguir para realizar una tarea, resolver un problema o cualquier otra cosa parecida, llegando a un resultado. ¿Qué características tiene? Es secuencial, es claro y preciso, es finito porque tiene un inicio y un final, es efectivo y se puede reproducir, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema que se genera? Aquí tenemos ejemplos de algunos algoritmos inofensivos y vamos a ver que en algunos algoritmos inofensivos ya se pueden presentar problemas y pueden ser graves. Una receta de cocina, por ejemplo, sería un algoritmo llevado a una reducción elemental, ¿no? Las instrucciones para armar un mueble, los pasos para resolver un problema matemático. Y un semáforo programado también es un algoritmo, pero ¿qué pasa si se desprograma? Vean ustedes el caos que se puede ocasionar en un lugar en el cual hay una confluencia de vías que están regidas por semáforos, hay un gran tráfico a cierta hora y de pronto se desconfigura el cerebro, el semáforo. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a venir la policía y lo va a complicar más, pero antes que venga la policía para dirigir el tránsito, se van a producir infinidad de choques, situaciones y va todo el mundo a estar concentrado en ese lugar sin poder moverse, ¿no? Entonces, hay problemas con el algoritmo. Y entonces, ¿eso a qué nos va a llevar, no? Como digo, este es un tema que vamos a entrar más temprano, más tarde, pero es a lo que vamos a caminar. Y el asunto es establecer los límites y fijar las posibilidades. Esto nos lleva a un cambio de paradigma. ¿Qué será en el futuro el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso? Para eso, más que respuestas, hoy lo que tenemos es muchas preguntas, porque de todas maneras se va a producir una variación, por ejemplo, respecto del debate probatorio, respecto de la motivación, respecto de la interpretación, la actuación de las pruebas, las alegaciones, la predicción de los resultados y cuestiones que van a ser limítrofes respecto del mundo de los derechos humanos. Y eso nos lleva, de los derechos en general, ¿no? Bueno, el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso es un derecho humano, ¿no? Y eso nos lleva a escenarios de justicia predictiva. ¿Quién va a resolver? A lo mejor lo puede hacer una máquina, lo puede hacer bien en algunos aspectos. ¿Y sobre qué materia? Y parecería que no habría mayor problema en determinadas cuestiones que son más bien de carácter patrimonial elemental. Porque, por ejemplo, a ver, si estamos hablando de un problema originado en el incumplimiento de pago en un contrato de arrendamiento, digamos, no hay materia jurídica tan relevante para considerar, es fácil verificar el contrato y acreditar que no se produjo el pago. En todo caso, el arrendatario tendría que probar que sí pagó. Y no hay pues una materia que sea tan compleja, sin embargo, un proceso de desalojo por incumplimiento de contrato de arrendamiento puede durar en el Perú 3 años, 4 años, depende si empieza en la justicia de paz letrada y termina en la justicia de primera instancia, o depende si por la cuantía empieza en la justicia de primera instancia y llega a la sala superior, ¿no? Tenemos limitaciones para ir por el recurso de casación por el doble y conforme, con lo que en muchísimos casos, digamos, el carácter nomofiláctico que podría establecer la Corte Suprema ya se ve limitado, por lo menos en la justicia civil, porque el acceso a la Corte Suprema es cada vez
cada vez más complejo. Pero yo pongo el ejemplo de la diferencia que existe entre la justicia cognitiva y la justicia ejecutiva. Como sabemos, en la justicia cognitiva el contradictorio se genera en toda su posible extensión con independencia del tipo de proceso. En el caso peruano tenemos el sumarísimo, tenemos el abreviado y tenemos el de conocimiento. Todos estos procesos permiten la actuación de pruebas y ejercer los mecanismos de defensa, las tachas, las defensas previas, las excepciones. Lo que pasa es que esto puede ser concentrado, como es en el caso del sumarísimo, o más extenso y separado, como es en el caso del de conocimiento. Pero si vamos al proceso ejecutivo, ahora nosotros en el Perú le llamamos proceso único de ejecución, históricamente se llamaba acá ejecutivo, ya hay precalificación de documentos, precalificación de títulos, donde ya está incorporado el derecho que tiene el justiciable, y por eso hay criterios de mucha formalidad para hacer uso de la vía ejecutiva y no de la vía cognitiva. Consecuentemente, por ejemplo, si alguien tiene un título con mérito ejecutivo, como puede ser una letra de cambio, como puede ser un acta de conciliación, como puede ser una transacción extrajudicial, como puede ser una escritura pública que claramente establezca cuál es la obligación, que podría ser de dar una suma, de entregar un bien, de hacer o de no hacer, ya está preconfigurado. Entonces, esa preconfiguración podría agilizarse, lo mismo que en un caso de desalojo, con formularios que se podrían establecer. Es decir, sería posible que esta justicia bajo algoritmos pudiera funcionar en determinados trámites en los cuales el derecho ya está preconfigurado, ya está preestablecido, ya está tasado, con lo que no hay un espacio para que se pueda producir alguna alucinación y se produzca un resultado que resulte diferente, ¿no? Pero igual, superado ese escenario, el gran universo de las controversias que se pueden presentar nos lleva pues a varios riesgos que se podrían producir. Primero, la tecnología se vuelve obsoleta prontamente. Si no, acuérdense ustedes, los que son aficionados a cambiar de teléfono, qué teléfono y de qué modelo tenían, de qué modelo era su teléfono hace 2 años o hace 3 años, cuál tienen ahora. Y si es que con un teléfono que no han cambiado hace 3 años pueden ejecutar en velocidad determinados programas o simplemente no pueden acceder a ellos. Finalmente, por ejemplo, para recuperar teléfonos, más confiable es la agenda que tiene mi mamá, que es una agenda escrita. Mi mamá tiene 89 años, que las agendas que yo puedo tener en un teléfono. Es increíble. Las fotografías virtuales pueden desaparecer. Las fotografías físicas, salvo que se destruyan por razones ambientales, van a durar más, van a permanecer más. Entonces ahí tenemos una errada idea de que si la tecnología avanza, todo avanza. No, porque el acceso a la tecnología está diferenciado y puede haber permanentemente situaciones de obsolescencia. El otro aspecto va a estar referido al suministro erróneo de datos. Los sistemas humanos, los sistemas son creación humana, por lo tanto están sujetos a error. Y luego, si es que hay un juez robot o hay actividades que realiza la inteligencia artificial antes que el juez estampe su firma electrónica en la sentencia y pasa algo, podemos recusar ese trámite o esa parte del juez robot, podemos capacitar a ese juez robot y ahí viene el otro problema, cuál es la información con la que se produce la alimentación a esos programas para que luego puedan dictar las resoluciones que correspondan. Y aquí hay un tema bien complejo, ¿no? Porque la velocidad de la inteligencia artificial puede ocasionar que se puedan dictar prontamente a gran velocidad sentencias erróneas, pero eso va a ser en realidad una justicia descentralizada, una injusticia industrializada, quise decir. Y hay otros aspectos, ¿no?, que yo enuncio rápidamente. El problema de la caja negra, ¿no? No sabemos cómo es que funciona realmente el algoritmo de la inteligencia artificial. No tenemos necesariamente la capacidad de entender cuál es la secuencia, cómo es que se produce, cómo es que se manifiesta. Entonces, si no podemos verificar cómo es que se genera ese tema de la motivación, por ejemplo, podríamos estar en un escenario de vulneración de derechos constitucionales. Luego, el sesgo no como estructura, sino como error. ¿Qué pasa si es que pensamos que el algoritmo es neutro? En realidad no es así, porque el algoritmo se alimenta, ¿no? Se alimenta y puede cometer errores a escala industrial. Y el otro problema es que se alimenta del pasado, ¿no? Son datos históricos que pueden equivaler a prejuicios que se van a congelar. Como se entrena con sentencias del pasado,
Por ejemplo, imaginemos que hay consideraciones de carácter racista, clasista, lo que fuera, el algoritmo va a repetir esos sesgos y los va a automatizar. Vean ustedes el grave riesgo que corremos. Y evidentemente puede ser una ayuda al juez, de hecho lo es, pero si es que la sentencia luego se puede basar en patrones estadísticos o en condenas previas, la inteligencia artificial va a perpetuar esta situación y eso también le puede llevar a una reflexión al juez, ¿no? ¿Cómo es que yo cambio esto si, digamos, la predictibilidad de las sentencias que teóricamente podría dictar la inteligencia artificial y el sustento que se dé podrían ser más acabadas que el simple razonamiento, ¿no? Y eso nos lleva pues a un escenario de una crisis ontológica del juez, porque el acto de administrar justicia es intrínsecamente humano y moral y no se puede replicar en la estadística. Hay una responsabilidad moral, vamos a tener una sustitución del tema por la estadística y se va a perder la esencia de lo que significa resolver un tema. Y hay otros aspectos a considerar. Hay nuevos riesgos, por ejemplo, que se producen alucinaciones jurídicas, ¿no? Si alguien ha planteado cosas, a veces la inteligencia artificial confunde temas, confunde legislaciones, presenta resultados que no corresponden a la realidad o que corresponden a otro ámbito, a otro marco normativo, y hay esa seria posibilidad de que invente salidas, soluciones o jurisprudencia en base, podría ser a un mal ingreso o simplemente por la opacidad que tiene de cómo funciona, no está establecido de cómo funciona. Luego, el sesgo de automatización, ¿no? Lo que había comentado hace un momento, que a lo mejor un juez puede dar por supuesto que aquello que le ha proporcionado la inteligencia artificial es suficiente y, digamos, es más exacto, más veraz que lo que él habría podido determinar. Y el otro aspecto, el de la privatización de la justicia, pero en un sentido diferente, ¿no? Como sabemos, el Estado, los estados han fracasado en resolver los conflictos de los particulares, los conflictos de los justiciables, y eso ha originado que, por ejemplo, haya una privatización de la justicia en un sentido diferente, porque todos tenemos el derecho a acceder a nuestro juez natural, o le podemos prorrogar la competencia a otro juez por razón, por ejemplo, de haber celebrado un contrato en otra localidad y nos sometemos a la justicia de ese juez cuando eventualmente se pueda dar un conflicto. Pero hay una forma adicional de privatización y es que los justiciables renunciamos a que el aparato jurisdiccional resuelva nuestro conflicto y nos sometemos a la justicia arbitral. Nosotros voluntariamente decidimos apartarnos de nuestro juez natural y le damos competencia a un tribunal arbitral que va a resolver nuestra controversia, probablemente con más rapidez, por razones técnicas, un tema que puede ser más oneroso, más dificultad de que un juez lo entienda, en la medida en que a lo mejor quienes van a ser árbitros son expertos en esa materia técnica. Consecuentemente, esa resolución del caso a través del laudo va a valer lo mismo que una sentencia. En el caso peruano, la Constitución le reconoce fuero jurisdiccional a la justicia ordinaria, a los tribunales arbitrales y a la justicia militar, de modo tal que lo que se resuelve en un fuero arbitral tiene el mismo valor que lo que se resuelve en el fuero jurisdiccional, solo que en una instancia, etcétera, tiene sus pros y sus contras. Entonces, ya hay una privatización de la justicia en ese sentido. Resuelvo mis controversias por fuera del aparato jurisdiccional, pero cuando yo hago referencia a esta otra forma de privatización, no me refiero a esa, no me refiero a la arbitral, me refiero a que los algoritmos de la inteligencia artificial son propiedad intelectual privada, y entonces vamos a depender de secretos comerciales, corporativos, de empresas pues que son las que están manejando todo este avance de la inteligencia artificial, OpenAI, Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces ahí entramos en un escenario que es más complejo, ¿no? Y complejidad versus explicabilidad, cada vez vamos a poder explicar de forma menos coherente cómo es que funcionan todos estos sistemas y aparatos, simplemente no lo entendemos, ¿no? Y esto, como decía al principio, nos lleva a más preguntas, a más inquietudes, a más dudas que a respuestas, ¿no? Sabemos que este es un camino inminente sobre el que más bien hay que ir poniendo límites y ver cómo es
posible que se pueda utilizar de la mejor manera. Por ejemplo, aquí termino con unas cuantas preguntas que, como digo, son preguntas que merecen análisis y merecen pensamiento para ver qué respuestas podríamos darles. ¿Puede un proceso seguir siendo justo si las partes no tienen acceso equitativo a la inteligencia artificial? Ya les he comentado la situación del Perú, la diferencia de litigio establecida por la ausencia de conectividad que puede existir, inclusive la imposibilidad de que se prendan las cámaras todo el tiempo en una audiencia o en una diligencia con autorización del propio juez. Al ver que la imagen se deteriora, que la voz no se escucha, ya apague su cámara, le dice el juez, y entonces el litigio continúa escuchándose solamente la voz en la audiencia que corresponda. Y como ya he dicho, hay muchísimos límites a eso. Realmente una justicia por pantalla no es justicia, la actuación de las pruebas, la audiencia de pruebas de manera virtual, pues es una cosa alucinante, ¿no? Entonces, no va a haber igualdad procesal, va a haber una desigualdad tecnológica. ¿Debe existir el derecho a un juicio humano? Sobre eso ayer se extendieron bastante la doctora Pardo y eventualmente el doctor Prado. Evidentemente es un derecho que va a entrar en cuestionamiento a su alcance en función al avance de la tecnología que se pudiera dar. ¿Qué ocurre cuando un algoritmo produce motivaciones procesales incomprensibles? ¿Es válido un acto procesal cuyo fundamento no puede explicarse en lenguaje jurídico? Ustedes han visto cómo es el lenguaje de las computadoras, ¿no? Es absolutamente ilegible para todos, en código binario puede uno ver unos signos, pero no entiende absolutamente nada de ello, ¿no? ¿Podría la inteligencia artificial transformar el concepto mismo de prueba? Si un sistema predictivo señala que un hecho es altamente probable, ¿eso cuenta como prueba o estamos introduciendo inferencias estadísticas con apariencia jurídica? En este caso nos estaríamos yendo más allá inclusive de las presunciones relativas, de las ficciones judiciales que existen. Puede ser un mecanismo. Hoy mismo los jueces a la hora de resolver hacen uso de los sucedáneos de los medios probatorios, pero la sistematización de el mecanismo a través de la inteligencia artificial pues haría esto mucho más expeditivo, más rápido y evidentemente ahí podríamos entrar en un escenario de las probabilidades sobre la información que ya se ha alimentado previamente. ¿Quién es responsable procesalmente por una decisión errada si fue asistida por inteligencia artificial? ¿Quién? ¿El juez, el programador, el Estado, la empresa privada, el propio algoritmo? No lo sabemos, ¿no? Entonces nos genera un limbo de irresponsabilidad. Vamos a entrar a un escenario en el cual van a darse más dudas que certezas. Y las tareas cognitivas, ¿hasta qué punto las puede delegar un juez? ¿Puede la inteligencia, ya concluyo, puede la inteligencia artificial alterar la duración razonable del proceso? Sí, ¿no? En apariencia sí, para bien o para mal, pero yo les pongo un ejemplo brevemente de cómo funcionaba la justicia en el Perú antes, la justicia de papel, la justicia decimonónica, donde podíamos tener un conjunto de expedientes anexados con los escritos de las partes y las resoluciones judiciales que podían tener medio metro de altura, varios cuerpos, 5 cuerpos, 6 cuerpos. Quienes recuerdan en un tiempo pasado, ¿no? Mis alumnos, yo les cuento eso y les parece una cosa extrañísima porque ellos ya no han tenido oportunidad, pero antes podía uno concurrir, por ejemplo, a las audiencias en la Corte Suprema y ustedes podían ver a los 5 vocales supremos, les dicen creo ministros, ¿no? En otros países. Nosotros les decimos vocales supremos o jueces supremos, los 5 sentados, a un lado un abogado informante, el apelante, al otro lado el otro abogado, bancas para el público y en los pasillos, en las paredes del costado, los asistentes de los magistrados sentados con sus mesas y sus computadoras y detrás de ellos paredes de papeles, expedientes. Cada uno de ellos significa una afiliación, la propiedad de un inmueble, el cobro de una suma de dinero, la recuperación de un inmueble, un juicio de alimentos, lo que fuera. Esa justicia, que era lenta, porque como el expediente de papel se tenía que trasladar de la localidad que fuera hasta la Corte Suprema, ahora con la justicia digital el tema es todo virtual. Si tú presentas por vía presencial en una mesa física, lo van a digitalizar y luego puedes entrar a la casilla a la que hice referencia al inicio, la casilla electrónica del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, el SINOE. Y eso parece fantástico porque ahora uno puede hacer un informe de cualquier lugar, no se depende de la llegada física del expediente, ni a la Corte Superior, ni a la Corte Suprema, ni de la Justicia de Paz a la Justicia de Primera Instancia. Entonces, lo que llega es un expediente virtual en documentos convertidos a PDF. ¿Pero qué resulta? ¿Puede demorarse una eternidad que se provea una resolución?
e inclusive puede descargarse esa resolución en el sistema del Poder Judicial, que uno lo puede verificar a través de la página de consulta de expedientes judiciales, pero aquí viene la nueva sorpresa. Para que te notifiquen esa resolución, Dios y su ayuda, puede pasar muchísimo tiempo sin que se llegue a producir la notificación y tú sabes el estado, pero no se avanza. Y antes el problema era que la notificación era física, entonces tenían que regresar los cargos de la notificación, tenía que darse cuenta y en consecuencia se pasaba a la fase procesal siguiente. Ahora ya no, ahora, o mejor dicho, ahora lo mismo, solo que es digital, para que esa resolución ya descargada pueda ser notificada a las partes y en consecuencia corran los términos procesales, Dios y su ayuda. Entonces ahí tenemos el problema de la duración, para bien o para mal, para bien en algunas cosas, para mal en otras, porque la inteligencia artificial podría acelerar etapas, pero también podría generar nuevas cargas. Me están anunciando, me queda perfecto el tiempo para completar, gracias. Podrían darse, por ejemplo, revisiones, auditorías, validaciones, impugnaciones técnicas. Entonces nos encontramos en un nuevo escenario de discusión en torno al algoritmo y a lo que pudo pasar. Entonces, ¿lo vamos a cortar? Probablemente sí, pero pueden existir escenarios de complejidad. Y luego, esto ya parece también producto de una alucinación, ¿no? Hablar de un control de constitucionalidad algorítmica. ¿Cómo es que se administra, se alimenta, se prepara la inteligencia artificial para que resuelva los casos y eso eventualmente puede generar pues una situación en la cual eventualmente nos podríamos encontrar en escenarios de vulneración de los derechos constitucionales, ¿no? Y ya casi concluyendo, ¿es compatible la inteligencia artificial con la inmediación? No, ya les he dicho, si hoy mismo sin que tengamos los avances exponenciales que seguramente dará la inteligencia artificial, hoy solo con la digitalización no tenemos inmediación, por lo menos en el caso peruano. Y el problema futuro va a ser ese. Es lo mismo que ahora le puede pasar a alguien que quiere reclamar por un servicio. ¿Acaso puede hablar con una persona, llama a un call center y le responde una grabadora, le responde un robot, le dan opciones para que escoja y ahí le responde otro robot? Y para poder acceder a una persona puede ser que sea necesario que sea un cliente calificado, ¿no? Pues le piden su DNI, pone el DNI y entonces ahí eventualmente lo podrían llevar a que lo atienda un ser humano. Pero la generalidad de usuarios de empresas de telefonía, empresas de comunicaciones, empresas de transporte, entidades financieras, van a tener ese problema. Ya lo estamos viendo ahorita, y lo vamos a ver peor trasladado al proceso judicial, que en el Perú ya lo vemos también porque ya en la justicia de la oralidad, el acceso al juez, salvo que el juez quiera recibir, que es la excepción, es imposible, es inaccesible. Entonces, ahí también hay mucho debate, ¿no? ¿Podría la inteligencia artificial convertir el proceso judicial en un sistema de reputación? Si se usan los datos históricos para predecir el riesgo, puede eventualmente pasar eso, ¿no? Entonces, va a resolver o podría resolver según patrones pasados en lugar de juzgar hechos concretos. Vean ustedes el gran nivel de complejidad que se presenta. Pero en el futuro, que el futuro cada vez está más cercano y siempre decimos el futuro no es lo que era antes, ¿no? Porque cada vez la proyección de lo que será el futuro viene siendo diferente, ¿no? Nuestro presente, pensando en el futuro, llegamos a ese futuro que es el presente y no es lo que habíamos imaginado. Todavía las máquinas no pueden reemplazar al hombre y no puede existir todavía, pero a lo mejor existe en el futuro una tecnología que se vuelva autónoma. Y para eso me gusta poner estas imágenes, ¿no? Julio Verne, que predijo tantísimas cosas en el siglo XIX que parecían alucinaciones y acertó con el viaje a la Luna, con el viaje en el globo aerostático, con los submarinos, ¿no? El famoso Nautilus, lectura de mi infancia, la novela 1984 que es base de la película Brasil, donde hay un estado totalitario, ¿no? Que controla todo y la computadora que domina todo, en 2001 Odisea del Espacio. A los que no han visto esa película les recomiendo que la vean, les recomiendo también que no vean 2010, que es la continuación que malogra, ¿no? La sensación que deja la primera. Y otra película de Sentencia Anticipada, que es una película que podría reflejar mucho de lo que decimos en un escenario futuro, ¿no? Donde las máquinas dominan y donde hay información y donde hasta podría predecirse, como hoy ya se predice la conducta de los consumidores, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que es posible que se puedan realizar diversas situaciones. Bueno, como han visto, más que desarrollar el tema, lo que a mí me ha generado es
una gran confusión, una gran incertidumbre y más bien lo que yo tengo para ofrecerles son las inquietudes que han manifestado, más son las preguntas y pocas son las respuestas. Bueno, muchas gracias.